Detente un momento y pregúntate algo con total honestidad. ¿Cuándo fue la última vez que realmente hablaste con Dios? No una oración mecánica antes de dormir, no un ruego desesperado en medio de una crisis, sino una conversación genuina. La mayoría de nosotros vivimos tan acelerados, tan consumidos por lo urgente, que olvidamos lo esencial. Permitimos que días se conviertan en semanas, semanas en meses, y de repente nos encontramos vacíos, ansiosos, perdidos, sin entender por qué. La respuesta es simple pero devastadora. Nos olvidamos de Dios, y ese olvido tiene consecuencias más profundas de lo que imaginas. Vivimos en una era que ha intentado sistemáticamente eliminar a Dios de cada espacio, de las escuelas, de las conversaciones públicas, incluso de nuestras mentes. La cultura moderna te vende la ilusión de que eres completamente autosuficiente, que no necesitas nada ni nadie más allá de ti mismo. Esta mentira seductora ha producido la generación más deprimida, ansiosa y vacía de la historia humana. Las tasas de suicidio, adicción y desesperanza están en máximos históricos. ¿Coincidencia? No. Cuando una sociedad olvida a Dios, pierde su fundamento, su brújula moral, su propósito trascendente. Lo que experimentamos no es liberación, sino desorientación existencial total. La primera razón por la que no debes olvidarte de Dios es porque sin Él pierdes tu identidad verdadera. ¿Quién eres realmente? Si tu respuesta se basa únicamente en tu trabajo, tus logros, tu cuenta bancaria o tu apariencia física, has construido tu identidad sobre arena movediza. Todo eso puede desaparecer en un instante. Pero cuando tu identidad está anclada en ser hijo o hija de Dios, creado a su imagen, con propósito divino, esa identidad es indestructible. Nadie puede quitártela. Ninguna circunstancia puede alterarla. Olvidar a Dios es olvidar quién eres realmente, y esa amnesia espiritual te condena a buscar validación en fuentes vacías e inestables. La segunda razón es que sin Dios pierdes tu propósito. La pregunta más aterradora que puedes hacerte es: ¿para qué existo? Si eres simplemente el resultado de procesos evolutivos aleatorios, sin diseñador ni intención, entonces tu vida carece objetivamente de significado. Puedes inventar propósitos subjetivos, pero sabes que son construcciones artificiales. Esta realidad produce una angustia existencial que ninguna cantidad de éxito material puede aliviar. Pero cuando reconoces que fuiste creado intencionalmente por un Dios amoroso con un plan específico para tu vida, todo cambia. Ya no estás vagando sin rumbo. Estás cumpliendo un diseño divino que existía antes de tu nacimiento. La tercera razón es que olvidar a Dios te deja sin fundamento moral. Si Dios no existe, entonces no hay bien o mal objetivo, solo preferencias personales y convenciones sociales cambiantes. ¿Por qué sería el amor objetivamente mejor que el odio? ¿Por qué la justicia es superior a la injusticia? Sin un legislador moral trascendente, todo se vuelve relativo. Esta conclusión lógica del ateísmo produce caos moral donde cada persona se convierte en su propio Dios, decidiendo arbitrariamente qué es correcto. La historia muestra que las sociedades sin fundamento moral en Dios eventualmente colapsan en tiranía, porque si no hay verdad absoluta, el poder determina la moralidad. La cuarta razón es que sin Dios pierdes la esperanza genuina. Puedes tener optimismo temporal basado en circunstancias favorables, pero no esperanza inquebrantable. Porque si esta vida es todo lo que hay, entonces cada pérdida es definitiva, cada injusticia quedará sin corregir, cada lágrima sin consolar. El universo es indiferente a tu sufrimiento. No hay justicia cósmica, no hay redención final, solo la nada eterna esperándote. Esta perspectiva inevitablemente produce desesperación. Pero con Dios, incluso en el valle más oscuro, hay esperanza porque sabes que esta vida no es el final, que Dios está trabajando incluso en el dolor, que hay propósito en el sufrimiento. La quinta razón es que olvidar a Dios te priva del amor más profundo que jamás experimentarás. Todos los amores humanos, por hermosos que sean, son limitados, condicionales, imperfectos. Las personas te fallarán porque son humanas como tú, pero el amor de Dios es diferente en naturaleza, incondicional, inquebrantable, eterno. Dios te amó antes de que existieras. Te ama en tus peores momentos, cuando nadie más lo haría. Su amor no depende de tu desempeño ni disminuye con tus fracasos. Rechazar este amor es condenarte a buscar satisfacción en fuentes que nunca podrán llenarte completamente. Es como un pez buscando agua en el desierto cuando hay un océano disponible.
La sexta razón es que sin Dios enfrentas la vida y sus tormentas con tus propias fuerzas limitadas. La vida es brutalmente difícil. Enfermedades, pérdidas, traiciones, fracasos, dolor inexplicable. Cuando confías solo en ti mismo, cada crisis te quebranta un poco más hasta que eventualmente te quiebras completamente. He visto personas fuertes desmoronarse bajo el peso de circunstancias que excedían su capacidad de soportar. Pero cuando caminas con Dios, accedes a una fuente de fortaleza sobrenatural. No es que los problemas desaparezcan, sino que tienes recursos espirituales que trascienden tus capacidades naturales. Dios promete estar contigo en el fuego, no necesariamente sacarte de él, pero transformándote a través de él. La séptima razón es quizás la más crucial. Olvidar a Dios tiene consecuencias eternas. Esta no es una táctica de miedo, es una realidad que debemos confrontar con sobriedad. Si existe un Dios, y toda evidencia filosófica, histórica y experiencial sugiere que sí, entonces nuestra relación con Él determina nuestro destino eterno. No puedes posponer indefinidamente esta decisión. Cada día que vives sin buscar a Dios es un día que solidifica tu separación de Él. La Biblia es clara. Dios nos ofrece reconciliación a través de Cristo, pero respeta nuestra libertad de rechazarlo. Esa elección tiene ramificaciones que se extienden más allá de esta vida temporal hacia la eternidad sin fin. Tal vez estés pensando, he estado alejado tanto tiempo. ¿Es demasiado tarde para mí? Permíteme asegurarte algo con absoluta certeza. Nunca es demasiado tarde mientras respiras. Dios no está esperando que te perfecciones antes de acercarte. Está esperando que simplemente vengas. La parábola del hijo pródigo ilustra perfectamente esto. El padre no esperó que el hijo se limpiara y ensayara un discurso perfecto. Cuando el hijo apenas aparecía en el horizonte, sucio y quebrantado, el padre corrió hacia él. Así es Dios contigo. No importa cuán lejos hayas vagado, cuántos errores hayas cometido, cuánto tiempo hayas estado ausente. Un paso genuino hacia Él, y Él corre hacia ti con brazos abiertos y amor restaurador. Muchos han reducido a Dios a un concepto abstracto, una fuerza impersonal del universo, una idea filosófica para debatir académicamente. Pero el Dios de la Biblia es radicalmente diferente. Es personal, relacional, profundamente involucrado en los detalles de tu vida. Él conoce el número exacto de cabellos en tu cabeza. Ve cada lágrima que derramas. Escucha cada susurro de tu corazón. No es un relojero cósmico que creó el universo y luego se desconectó. Es un Padre amoroso que anhela relación contigo. Olvidarte de Dios no es simplemente olvidar un concepto. Es rechazar una relación con el ser más importante del universo, aquel que te conoce más íntimamente que tú mismo. La cultura moderna te bombardea constantemente con distracciones diseñadas para mantenerte alejado de Dios. Redes sociales que devoran horas preciosas, entretenimiento interminable que adormece tu hambre espiritual, consumismo que promete satisfacción material, filosofías que ridiculizan la fe como debilidad intelectual. Todo esto forma un sistema perfectamente diseñado para mantenerte tan ocupado, tan distraído, tan entretenido que nunca te detengas a considerar las preguntas fundamentales de la existencia. Es más fácil desplazarte infinitamente en tu teléfono que enfrentar el vacío interior. Pero ese vacío tiene forma de Dios, y nada más lo llenará jamás. Existe una diferencia abismal entre conocer acerca de Dios y conocer a Dios personalmente. Puedes memorizar versículos bíblicos, asistir a servicios religiosos, incluso defender doctrina teológicamente, y aún así no conocer realmente a Dios. Los fariseos en tiempos de Jesús conocían las Escrituras meticulosamente, pero no reconocieron a Dios cuando estuvo físicamente frente a ellos. Conocer a Dios requiere relación genuina, conversación bidireccional, vulnerabilidad total, entrega de tu vida completa. No es un acuerdo comercial donde negociarás términos. Es una rendición amorosa donde entregas todo y recibes inmensamente más. Olvidar a Dios frecuentemente comienza cuando sustituimos relación genuina con religiosidad vacía. La evidencia de la existencia de Dios no es escasa, es abrumadora para quienes tienen ojos dispuestos a ver. El universo mismo grita diseño inteligente. Las constantes físicas finamente ajustadas que permiten la vida, la complejidad irreducible de sistemas biológicos, la información codificada en el ADN, la conciencia humana que trasciende la materia física. La probabilidad matemática de que todo esto surgiera por azar es tan astronómicamente pequeña que requiere más fe creer en el accidente cósmico que en el Creador.
Incluso científicos ateos honestos reconocen que el universo parece sospechosamente diseñado para producir vida inteligente. Olvidar a Dios requiere ignorar activamente evidencia masiva. Uno de los trucos más efectivos del enemigo espiritual es convencerte de que Dios está enojado contigo, decepcionado, esperando castigarte por tus errores. Esta mentira mantiene millones alejados de la única fuente de perdón y restauración genuina. La verdad bíblica es radicalmente diferente. Dios no está enojado contigo, está enamorado de ti. Sí, odia el pecado porque destruye a quienes él ama, pero te ama a ti con amor eterno e inagotable. Envió a su propio Hijo a morir precisamente porque sabía que no podría salvarte a ti mismo. Esa es la definición del amor extremo. No te alejes por vergüenza, acércate porque Él ya pagó el precio completo. La oración no es un ritual religioso mecánico, es comunicación con el Creador del universo. Piensa en la magnitud de eso. El Dios que habló y las galaxias existieron, que sostiene cada átomo con su palabra, te invita a hablar con Él. No necesitas lenguaje religioso elaborado. No requiere vocabulario teológico sofisticado. Puedes venir exactamente como eres, con tu lenguaje cotidiano, tus dudas honestas, tus peticiones desesperadas, tu gratitud sincera. Él valora la autenticidad sobre la elocuencia. Cuando olvidas a Dios, pierdes acceso a este privilegio extraordinario. Conversación directa con el Todopoderoso. Es como tener el número telefónico directo del presidente del universo y nunca llamar. La Biblia no es simplemente un libro antiguo de historias religiosas. Es la revelación de Dios sobre sí mismo, sobre ti, sobre el plan de redención, sobre cómo vivir la vida abundante. Ignorarla es como tener el manual del fabricante para tu existencia y nunca abrirlo, confiando en tu intuición limitada en su lugar. Cada crisis que enfrentas, cada pregunta que te atormenta, cada dilema moral que confrontas tiene sabiduría divina disponible en sus páginas. Pero requiere más que lectura casual, requiere estudio hambriento, meditación profunda, aplicación obediente. Cuando olvidas a Dios, inevitablemente olvidas su palabra y quedas navegando la vida sin mapa en aguas traicioneras. El sufrimiento es probablemente la razón más común por la que las personas se alejan de Dios. Experimentan pérdida devastadora, enfermedad cruel, injusticia incomprensible, y concluyen que si Dios existiera y fuera bueno, no permitiría tal dolor. Este razonamiento parece lógico superficialmente, pero ignora realidades cruciales. Primero, vivimos en un mundo caído donde el pecado humano produce consecuencias naturales. Segundo, Dios valora nuestra libertad genuina, que inevitablemente incluye la capacidad de elegir mal. Tercero, Él frecuentemente produce propósitos eternos a través del dolor temporal que no podemos ver completamente ahora. Alejarte de Dios durante el sufrimiento es precisamente cuando más necesitas su consuelo sobrenatural. La comunidad de fe no es opcional para la vida cristiana saludable, es esencial. Dios diseñó la iglesia como un cuerpo donde cada miembro necesita a los demás. Cuando te aíslas espiritualmente, te vuelves vulnerable a ataques espirituales, distorsiones doctrinales, desánimo progresivo. Es como un carbón ardiente separado del fuego. Eventualmente se enfría y se apaga. Sí, las iglesias están llenas de personas imperfectas porque están llenas de personas. Punto. Encontrarás hipocresía, decepción, conflicto. Pero también encontrarás hermanos que te sostienen cuando no puedes caminar solo, que oran cuando tu fe flaquea, que te recuerdan verdades cuando las olvidas. No permitas que cristianos imperfectos te alejen del Dios perfecto. El arrepentimiento genuino no es simplemente sentir remordimiento por ser atrapado o por las consecuencias negativas de tus acciones. Es un cambio completo de dirección mental y conductual. Es reconocer que tu camino te lleva a destrucción y elegir conscientemente el camino de Dios en su lugar. Muchos confunden el arrepentimiento con la penitencia, intentar compensar tus errores mediante obras. Pero Dios no está interesado en tus intentos de ganar su favor. Ya lo tienes disponible gratuitamente a través de Cristo. El arrepentimiento es aceptar ese regalo, reconocer tu necesidad absoluta y entregarle control total de tu vida. Es el punto de inflexión donde dejas de olvidar a Dios y comienzas a caminar conscientemente con Él. La gracia de Dios es el concepto más revolucionario y contraintuitivo de toda la existencia humana. Cada sistema religioso del mundo opera bajo el principio de méritos. Haz suficientes cosas buenas y tal vez ganes la aprobación divina.
Pero el cristianismo bíblico es radicalmente diferente. Dios te ofrece gratuitamente lo que nunca podrías ganar. No porque lo merezcas, sino porque Él es generoso. No porque sea suficientemente bueno, sino porque Cristo fue suficientemente bueno en tu lugar. Esta gracia ofende nuestro sentido de justicia autosuficiente. Queremos ganárnoslo, pero aceptar que necesitas gracia inmerecida es precisamente el punto. Olvidar a Dios es rechazar esta gracia extraordinaria y condenarte a trabajar imposiblemente por aprobación. El testimonio de millones a través de 2 milenios confirma una verdad consistente. Encuentros genuinos con Dios transforman vidas radicalmente. Adictos liberados instantáneamente, matrimonios restaurados milagrosamente, depresión levantada sobrenaturalmente, propósito descubierto profundamente. Estas no son anécdotas aisladas, son patrones reproducibles. Cuando alguien realmente se encuentra con el Dios vivo, no simplemente con ideas sobre Él, algo cambia fundamentalmente. No es autoayuda reemplazada, es poder sobrenatural operando en debilidad humana. He presenciado transformaciones que ninguna terapia ni fuerza de voluntad podría lograr. Esto no prueba nada científicamente, pero miles de testimonios convergentes señalan poderosamente hacia una realidad trascendente que trasciende explicaciones materialistas. La humildad es el prerequisito para conocer a Dios. El orgullo intelectual, la autosuficiencia emocional, la arrogancia espiritual construyen murallas impenetrables entre tú y Dios. Él resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Esto no significa devaluar tu intelecto ni negar tus capacidades. Significa reconocer honestamente tus limitaciones. Admitir que no tienes todas las respuestas. Aceptar que necesitas ayuda más allá de ti mismo. Muchos permanecen alejados de Dios no por falta de evidencia, sino por exceso de orgullo. Prefieren reinar en su pequeño universo personal que someterse a la autoridad del Creador. Pero ese reino es una prisión autoimpuesta que solo la humildad puede abrir. El concepto de sacrificio de Cristo es profundamente ofensivo para la mentalidad moderna que rechaza absolutos morales. ¿Por qué necesitaría alguien morir por tus pecados? Esta pregunta revela una comprensión inadecuada de la santidad de Dios y la gravedad del pecado. Si Dios es perfectamente santo y justo, no puede simplemente ignorar el mal. Su justicia demanda consecuencias. Pero simultáneamente, su amor busca desesperadamente tu redención. La cruz es donde la justicia y la misericordia se encuentran perfectamente. Dios mismo absorbe el castigo que merecías. No es abuso cósmico infantil como algunos caricaturizan. Es amor extremo pagando un precio infinito. Olvidar a Dios es olvidar el sacrificio más costoso jamás hecho. La fe no es creer cosas en evidencia a pesar de la razón, como frecuentemente se malinterpreta. Fe bíblica es confianza basada en evidencia acumulativa de la fidelidad de Dios. Es como confiar en un puente. No es un salto ciego vacío. Examina su construcción, consideras testimonios de quienes lo cruzaron, evalúas al ingeniero y luego decides confiar tu peso a él. Similarmente, la fe en Dios se basa en evidencia histórica de la resurrección, cumplimiento profético, testimonios personales, experiencias divinas y, finalmente, un paso de confianza donde aplicas esa evidencia personalmente. La duda honesta no ofende a Dios. La incredulidad obstinada que rechaza evidencia sí. Dios invita a tu escepticismo sincero. Pruébenme, declara. El perdón que Dios ofrece no es superficial ni condicional. No dice te perdonaré si prometes nunca fallar nuevamente. Sabe que fallarás porque conoce tu humanidad completamente. Su perdón es completo, definitivo, basado en la obra terminada de Cristo, no en tu desempeño futuro. Esto no produce licencia para pecar irresponsablemente, produce gratitud abrumadora que motiva obediencia amorosa. Cuando realmente comprendes que Dios pagó un precio infinito para perdonarte completamente, no quieres desperdiciar ese sacrificio continuando en patrones destructivos. El perdón de Dios simultáneamente te libera de condenación pasada y te empodera para transformación futura. Rechazarlo por considerarte demasiado malo es orgullo inverso que minimiza el poder de su gracia. La paz que Dios ofrece trasciende completamente las circunstancias externas. No es la ausencia de problemas, es la presencia de Dios en medio de problemas. El apóstol Pablo escribió sobre esta paz desde una prisión romana. No tenía comodidad material ni seguridad física, pero poseía algo que las circunstancias no podían tocar. Paz sobrenatural que sobrepasa todo entendimiento.
Esta paz no es producida por pensamiento positivo ni técnicas de relajación. Es un regalo espiritual que fluye de saber que el Dios soberano controla todas las cosas y trabaja para tu bien final. Olvidar a Dios te condena a buscar paz en circunstancias perfectas que nunca llegarán, viviendo perpetuamente ansioso por controlar lo incontrolable. El Espíritu Santo es la presencia personal de Dios viviendo dentro de cada creyente. No es una fuerza impersonal ni una influencia abstracta. Es la tercera persona de la Trinidad residiendo en ti, guiándote, consolándote, convenciéndote, empoderándote. Jesús prometió que no nos dejaría huérfanos, enviaría al Consolador. Esta promesa significa que nunca estás verdaderamente solo. Incluso en tu momento más solitario, Dios está literalmente contigo. El Espíritu Santo produce en ti lo que no puedes producir por esfuerzo humano: amor sobrenatural, gozo inexplicable, paz irracional, paciencia extraordinaria. Olvidar a Dios apaga al Espíritu, silenciando su voz que te guiaría a través de cada decisión compleja que enfrentas diariamente. La eternidad no es un concepto abstracto para contemplar filosóficamente. Es tu destino inevitable. Cada ser humano es eterno. La única pregunta es dónde pasarás esa eternidad. Esta realidad debería informar radicalmente cómo vives estos breves años en la Tierra. Si inviertes toda tu energía acumulando cosas que no puedes llevar contigo, construyendo reputación que se evaporará al morir, persiguiendo placeres que terminan con tu último aliento, has desperdiciado tu existencia completa. Pero si inviertes en tu relación con Dios, en impactar vidas eternamente, en tesoros celestiales que nunca perecen, habrás vivido con sabiduría. Olvidar a Dios es vivir para lo temporal ignorando lo eterno, la definición misma de necedad suprema. Dios no necesita tu adoración para validar su ego. Él es completamente autosuficiente y perfectamente satisfecho en la Trinidad eterna. La adoración es para tu beneficio, no el suyo. Fuiste diseñado para adorar. Es tan fundamental a tu naturaleza como respirar. La pregunta nunca es si adorarás, sino que adorarás. Algunos adoran dinero, otros adoran placer, otros adoran reconocimiento, otros adoran a sí mismos. Pero todos estos ídolos eventualmente decepcionan porque fuiste específicamente diseñado para adorar al único Dios verdadero. Cuando adoras cualquier cosa menor, experimentas vacío persistente porque estás usando tu corazón contrario a su diseño. Adorar a Dios no es restricción, es liberación para funcionar según tu propósito original, encontrando satisfacción donde fue diseñada para encontrarse. La Biblia describe el pecado no simplemente como romper reglas arbitrarias, sino como rebelión contra tu Creador. Es declarar independencia del único ser del cual realmente dependes para cada aliento. Esta rebelión no es neutral. Tiene consecuencias devastadoras tanto temporales como eternas. Destruye relaciones, corrompe tu carácter, distorsiona tu percepción de la realidad y finalmente te separa de la fuente de toda vida y bondad. Dios no castiga el pecado caprichosamente. El pecado lleva consecuencias inherentes, así como saltar de un edificio lleva consecuencias gravitacionales. Olvidar a Dios inevitablemente lleva a normalizar patrones pecaminosos, insensibilizándote progresivamente hasta que lo destructivo parece normal y lo santo parece extraño. La resurrección de Jesucristo no es un mito religioso entre muchos, es el evento histórico mejor documentado de la antigüedad. Múltiples testimonios oculares, enemigos convertidos, mártires que murieron por lo que sabían ser verdad, la explosión del cristianismo en el epicentro donde podría haber sido fácilmente refutado si fuera falso. Los escépticos han intentado durante 2 milenios explicar la tumba vacía y las apariciones post-resurrección sin éxito convincente. La resurrección valida todo lo que Jesús enseñó sobre sí mismo, sobre Dios, sobre ti. Si Cristo resucitó, entonces derrotó la muerte, confirmó su divinidad y garantizó tu propia resurrección futura si confías en Él. Olvidar a Dios es ignorar la evidencia más poderosa de esperanza eterna. El tiempo es tu recurso más limitado e irrecuperable. Puedes ganar más dinero, desarrollar más habilidades, construir más relaciones, pero nunca recuperarás un minuto perdido. Cada día que vives sin buscar a Dios es un día que inviertes en lo temporal ignorando lo eterno. No estoy sugiriendo que cada momento debe ser religioso. Dios creó el trabajo, el descanso, la recreación, la creatividad. Pero cuando tu vida completa está orientada sin referencia a Él, estás construyendo sin fundamento. Jesús preguntó, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma?
Esta no es retórica religiosa, es matemática existencial. Estás cambiando lo infinito por lo finito, y ese es el peor negocio posible. La santidad de Dios es simultáneamente aterradora y hermosa. Aterradora porque su perfección moral absoluta expone nuestra corrupción. Hermosa porque esa misma santidad garantiza que Él nunca te engañará, manipulará o abandonará. En un mundo de personas inconsistentes, promesas rotas y traiciones inesperadas, hay algo profundamente reconfortante en un Dios que es perfectamente confiable porque es perfectamente santo. Su carácter no fluctúa con circunstancias ni cambia con el tiempo. Yo soy el Señor, no cambio, declara. Esta inmutabilidad significa que puedes construir tu vida completa sin miedo de que el fundamento cambie repentinamente. Olvidar a Dios es rechazar el único fundamento absolutamente estable disponible. El concepto de rendición suena negativo en una cultura que valora control y autonomía sobre todo. Pero rendirse a Dios no es derrota, es victoria. Es reconocer que Él diseñó el universo, comprende su funcionamiento, conoce tu diseño específico y tiene sabiduría infinitamente superior a la tuya. Rendirse es como un paciente rendirse a un cirujano experto. No es debilidad sino sabiduría. El cirujano sabe cosas que el paciente no puede saber. Similarmente, Dios ve tu vida completa desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Aferrarte al control basado en tu perspectiva limitada es insensatez suprema. Paradójicamente, encuentras verdadera libertad solo cuando te rindes completamente a Dios. La provisión de Dios no significa que nunca enfrentarás necesidad o dificultad financiera. Significa que Él promete suplir lo que realmente necesitas para cumplir sus propósitos para tu vida. A veces, la provisión es abundancia material. Otras veces, es contentamiento sobrenatural en escasez. Pablo aprendió el secreto de estar contento en cualquier circunstancia. Muchos oran por provisión mientras definen provisión como comodidad constante. Pero Dios frecuentemente usa necesidad para enseñar dependencia, para fortalecer fe, para revelar que Él es suficiente incluso cuando todo lo demás falta. Olvidar a Dios te condena a ansiedad perpetua sobre provisión, confiando únicamente en tus esfuerzos limitados en una economía incierta. El discipulado no es opcional para cristianos, es la esencia del cristianismo. Jesús no dijo, hagan conversos, dijo, hagan discípulos. Un discípulo es un aprendiz que progresivamente se parece más a su maestro. Esto requiere tiempo, esfuerzo, incomodidad, cambio constante. No puedes ser discípulo de Cristo desde la periferia de tu vida, dándole solo los momentos que sobran después de perseguir tus prioridades reales. El discipulado demanda que Él sea el centro absoluto alrededor del cual todo lo demás orbita. Tus decisiones de carrera, relacionales, financieras, recreacionales, todas se someten a su señorío. Esto suena restrictivo, pero es liberador. Las mejores decisiones ya están hechas. Simplemente obedeces al Maestro perfecto. El concepto bíblico de fe y obras no es contradictorio cuando se entiende correctamente. No eres salvo por obras, eres salvo para obras. La salvación es completamente por gracia mediante fe, no por esfuerzo humano. Pero la fe genuina inevitablemente produce obras. Si alguien dice tengo fe, pero su vida es indistinguible de quien no tiene fe, su fe es muerta, no genuina. Las obras no causan salvación, evidencian salvación. Es como el fuego y el calor. El calor no causa el fuego, pero todo fuego real produce calor. Similarmente, las buenas obras no te salvan, pero alguien verdaderamente salvado inevitablemente producirá fruto espiritual. Olvidar a Dios produce vidas estériles sin fruto eterno. La soberanía de Dios y la responsabilidad humana son verdades simultáneas que nuestra lógica finita lucha por reconciliar completamente. Dios es absolutamente soberano. Nada ocurre fuera de su control o conocimiento. Simultáneamente, los humanos son genuinamente responsables por sus elecciones. Ambas verdades son bíblicas. El misterio está en cómo coexisten exactamente. Algunos enfatizan soberanía hasta el fatalismo, otros enfatizan libre albedrío hasta negar que Dios controla algo. La verdad abraza ambas en tensión. Esto debería producir humildad, no arrogancia teológica. Dios es infinitamente más complejo que nuestras categorías teológicas limitadas. Olvidar a Dios frecuentemente comienza cuando decidimos que si no podemos entenderlo completamente, lo rechazaremos totalmente. La guerra espiritual es realidad, no metáfora.
Tienes un enemigo espiritual real cuyo objetivo es destruirte. Pedro advierte que el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Pablo describe principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este mundo. Esto no es superstición primitiva, es realidad espiritual. Tu lucha no es principalmente contra circunstancias, personas o tu propia psicología, aunque todos esos factores existen. Tu lucha fundamental es contra fuerzas espirituales que odian a Dios y por extensión te odian a ti. Olvidar a Dios te deja completamente vulnerable a estos ataques. Solo la fortaleza de Dios, con su armadura espiritual, puede resistir efectivamente. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de 2 filos. No es simplemente tinta sobre papel, es aliento divino con poder para transformar. Cuando lees la Biblia honestamente, ella te lee a ti, exponiendo pensamientos e intenciones del corazón. Muchos la abandonan precisamente porque es demasiado penetrante, demasiado confrontativa, demasiado demandante. Prefieren filosofías que los afirmen en sus patrones actuales. Pero la Escritura no existe para hacerte sentir cómodo, existe para hacerte santo. Es el espejo que revela quién eres realmente versus quién pretendes ser. Olvidar a Dios inevitablemente lleva a descuidar su palabra, y sin ella navegas la vida sin brújula en territorio moral cada vez más confuso. El ayuno es una disciplina espiritual profundamente poderosa que la Iglesia moderna ha abandonado ampliamente. No es dieta religiosa ni autocastigo, es negación intencional de necesidades físicas legítimas para enfocar intensamente en necesidades espirituales. Cuando ayunas, declaras que Dios es más esencial que incluso el alimento. Esta práctica quebranta el poder de apetitos carnales, agudiza sensibilidad espiritual y frecuentemente precede avances espirituales significativos. Jesús no dijo si ayunas, sino cuando ayunas, asumiendo que sus seguidores practicarían esta disciplina. Una vida espiritual robusta sin ayuno es como intentar correr un maratón sin entrenar. Olvidar a Dios se manifiesta en priorizar constantemente comodidad física sobre intensidad espiritual. La gratitud hacia Dios no es solo educación religiosa, es salud espiritual fundamental. Pablo instruye: den gracias en toda circunstancia. No por toda circunstancia, nota, sino en toda circunstancia. Incluso cuando la situación es terrible, puedes encontrar razones para agradecer. Que Dios está contigo, que esto no es el fin de tu historia, que Él puede redimir incluso esto. La gratitud recalibra tu perspectiva de escasez a abundancia, de víctima a sobreviviente, de desesperación a esperanza. Es antídoto contra amargura, envidia y autocompasión. Olvidar a Dios produce una mentalidad de ingratitud perpetua donde nada es suficiente, nada satisface, y siempre enfocas en lo que falta en lugar de agradecer lo presente. El llamado de Dios sobre tu vida no es genérico, es específico. Él te diseñó con habilidades únicas, pasiones particulares, experiencias formativas, todo convergiendo hacia un propósito divino que solo tú puedes cumplir. Esto no significa necesariamente ministerio profesional. Dios llama personas a toda vocación legítima: negocios, medicina, educación, arte, agricultura, tecnología. La pregunta no es sagrado versus secular. La pregunta es si estás usando tu vida para glorificar a Dios y servir a otros donde quiera que Él te plante. Olvidar a Dios te condena a vivir reactivamente, persiguiendo oportunidades basadas en conveniencia o compensación en lugar de cumplir tu diseño divino único. Desperdicias la única vida que tienes persiguiendo el sueño de otra persona. El sufrimiento de Cristo no fue simplemente físico, aunque la crucifixión era tortura extrema. El sufrimiento supremo fue espiritual. Llevar el peso completo del pecado de la humanidad, experimentar separación del Padre por primera vez en la eternidad, absorber la ira divina que merecías. Cuando Jesús gritó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, experimentó el abandono que tu pecado merecía para que tú nunca tengas que experimentarlo. La cruz no es joyería religiosa bonita, es el instrumento de tortura donde se pagó el rescate más costoso. Olvidar a Dios es olvidar este sacrificio incomprensible, tratando casualmente lo que costó infinitamente. Es pisar la sangre de Cristo considerándola común. La santificación es el proceso progresivo de llegar a ser prácticamente lo que ya eres posicionalmente en Cristo: santo. No sucede instantáneamente, es transformación gradual que continúa hasta que mueras o Cristo regrese. Requiere cooperación activa.
No puedes santificarte a ti mismo por esfuerzo, pero tampoco puedes ser santificado pasivamente sin participación. Es el Espíritu Santo trabajando en ti mientras tú trabajas afuera tu salvación con temor y temblor. Este proceso incluye victorias emocionantes y fracasos humillantes. No es lineal, hay retrocesos, pero la trayectoria general debe ser crecimiento. Olvidar a Dios detiene la santificación, dejándote estancado espiritualmente, permaneciendo perpetuamente inmaduro, viviendo muy por debajo de tu potencial espiritual diseñado. El reino de Dios no es primariamente geopolítico ni institucional, es el reinado de Dios en los corazones de su pueblo. Jesús dijo: el reino de Dios está dentro de ustedes. Cuando te sometes al señorío de Cristo, el reino avanza. Cuando vives según sus valores en contradicción con la cultura circundante, manifiestas el reino. No esperas que el cielo descienda pasivamente, activamente traes principios del cielo a la tierra mediante obediencia radical. Esto tiene implicaciones en cómo haces negocios, cómo tratas enemigos, cómo manejas dinero, cómo respondes a injusticia. Olvidar a Dios es conformarte al reino de este mundo con sus valores de poder, egoísmo y materialismo en lugar de vivir como ciudadano del reino eterno. El juicio final es realidad ineludible que todos enfrentaremos. Hebreos declara que está establecido que los humanos mueran una vez y después el juicio. Para creyentes, este juicio determina recompensas eternas, no destino eterno, porque Cristo ya pagó el precio de condenación. Pero para quienes rechazan a Cristo, enfrentarán juicio basado en sus obras, y ninguna cantidad de buenas obras puede satisfacer el estándar de perfección que Dios requiere. Esta realidad no es popular predicar en una cultura que prefiere Dios como abuelo cósmico indulgente que ignora toda transgresión. Pero el amor verdadero advierte sobre peligro real. Olvidar a Dios hoy tiene consecuencias eternas mañana que no pueden revertirse después de morir. La esperanza cristiana no es optimismo ingenuo que ignora realidades duras. Es confianza robusta anclada en el carácter inmutable de Dios y sus promesas probadas. Esta esperanza no decepciona porque se basa en aquel que no puede mentir ni fallar. Cuando todo lo demás colapsa, cuando circunstancias son desesperadas, cuando no ves salida posible, la esperanza en Dios permanece porque trasciende completamente lo visible. Abraham esperó contra esperanza, creyendo que Dios podría resucitar muertos. Esa es la clase de esperanza audaz que desafía imposibilidades porque conoce al Dios de lo imposible. Olvidar a Dios te deja con esperanza frágil dependiente de circunstancias favorables, colapsando precisamente cuando más necesitas fortaleza para continuar. Hemos explorado 7 razones fundamentales por las que no debes olvidarte de Dios, pero la realidad es que hay infinitas razones porque Él es infinitamente esencial. Cada aliento que tomas es un regalo de su gracia. Cada latido de tu corazón declara su fidelidad continua. Este momento presente es tu oportunidad para regresar a Él, sin importar cuán lejos hayas vagado. No mañana, no cuando te sientas digno, no cuando hayas arreglado tu vida primero. Ahora, si este mensaje resonó en tu corazón, si el Espíritu Santo está hablándote, responde. Suscríbete a este canal para continuar creciendo espiritualmente. Dale me gusta si esta verdad impactó tu alma. Pero más importante, compártelo con alguien que necesita desesperadamente recordar a Dios. Vidas eternas están en juego. Actúa ahora.